Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Un saludo muy especial para todos ustedes que nos escuchan en este día tan especial, porque cada domingo es una solemnidad, la solemnidad de Cristo que resucitó, que venció el pecado, venció la muerte, venció el mal, nos abre a nosotros la vida eterna a través de su muerte y su resurrección. Por eso el domingo ha sido nombrado como Día del Señor, Dies Domini, y es por eso que nosotros como cristianos católicos acudimos a la celebración de la Santa Misa en ese día, no ya en el sábado, sino en el Dies Domini, en el Día del Señor. Vamos entonces a encomendarnos a aquel de quien recibimos la vida, aquel que nos la sostiene y aquel que nos la plenifica, diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Soberano y eterno Señor, te damos gracias porque nos has llamado y nos has convocado en este día de fiesta para que escuchemos una vez más tu santa palabra, para que nos dejemos inspirar por el mensaje de tu amor, para que sigamos juntos creciendo en esta fe que nos has dejado en la iglesia que fundó tu Hijo Jesús y en la que todos nosotros encontramos los medios de la salvación. Ayúdanos a tener, como buenos discípulos, los oídos atentos a la voz de tu palabra. Ayúdanos a tener también dispuesto el corazón. Ayúdanos a tener abierta nuestra vida para acoger a todos aquellos que pones en nuestro camino. No importa de dónde procedan, no importa cuál sea su religión, su raza, no importa cuáles sean sus ideas. Ayúdanos a tener en el corazón los mismos sentimientos de Cristo para que nos parezcamos cada vez más a Él y para que a través de nuestra vida misma demos testimonio del amor que has puesto en nuestra existencia, por lo cual nos has llamado a ser tus hijos y tus hijas. Permite, Señor, que meditando en el misterio maravilloso de la paternidad que ejerces sobre nosotros, tengamos siempre razones suficientes para amar a los demás, para amarnos a nosotros mismos y para seguirte a ti, siempre con un corazón sincero. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Este día domingo en el que nos encontramos es un domingo que se hace todavía más especial porque cerramos con él la celebración de la Navidad, de ese tiempo tan hermoso, tan fundamental para nuestra vida de fe, que es el tiempo de la Navidad. Y el Evangelio que vamos a meditar en este día es el Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículos 15 al 16 y después versículos 21 al 22. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible como de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía: tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este tiempo de la Navidad, en el que nosotros
nos adentramos después de que con el Adviento tuvimos estas 4 semanas de preparación. Tiempo de Navidad que comenzó lógicamente con la contemplación del misterio maravilloso de la encarnación de Jesús. Hay 3 celebraciones especiales que nosotros año tras año meditamos, que nos ayudan a profundizar cuán grande es el amor de Dios para nosotros. El primero, o la primera mejor de estas celebraciones, es por supuesto la de la misma Natividad, es decir, la de la misma Navidad, el mismo nacimiento de Cristo. San Pablo tiene allá en su 2º capítulo de la carta a los Filipenses una meditación muy hermosa en torno al misterio de la encarnación. Dice San Pablo, Cristo se ha hecho semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Cristo se ha abajado, se ha anonadado, una expresión que se refiere a el acto mismo de Cristo vaciarse para convertirse en uno de nosotros. Ese acto de humildad de Cristo es lo que nos ha conseguido a nosotros la salvación. Cada religión tiene un ser superior en el cual creen. En torno a este ser superior hay una serie de actos humanos, todos ellos, que están orientados a alcanzar esa divinidad, ese ser superior. En el cristianismo, el acto de salir al encuentro para alcanzar al otro no viene por parte de nosotros como seres humanos. La iniciativa vino de Dios. Es Dios mismo el que decidió abajarse. No podíamos nosotros alcanzarlo a Él, y entonces Él decide salir al encuentro de nosotros, ponerse al nivel de nosotros para encontrarnos, para rescatarnos, para salvarnos, para restaurarnos. La Navidad o la Natividad se convierte entonces en ese momento fundamental de nuestra fe, en el que reconocemos que Cristo se ha hecho uno como nosotros para salvarnos. Juan 1:14 dice que la palabra de Dios, de la que dice el mismo evangelista en los primeros versículos de su evangelio, allá en el capítulo 1, esa palabra de Dios se hizo carne, es decir, se encarnó. Es el misterio maravilloso de la encarnación. La segunda fiesta grande que celebramos dentro del tiempo de la Navidad es la Epifanía, de la que hablábamos ya la semana pasada. Epifanía como manifestación de Dios, no solamente ya para María y para José, no solamente ya para los pastores que adoraron a Jesús en el pesebre, no solamente manifestación de Dios para los ángeles que también adoraron el misterio de un Dios humanado, de un Dios que se hizo hombre, sino la manifestación de Dios para todo el mundo, para todos los países, para todas las personas que habitamos este planeta. En los Reyes Magos, decíamos, está representada cada una de las naciones que conforma este planeta, cada una de las personas que estamos en esta tierra, a quienes Dios ha llamado a la vida. Y hoy, con esta tercera gran celebración del tiempo de la Navidad, que cierra además este tiempo tan hermoso y tan importante de nuestra vida de fe, contemplamos entonces el misterio del bautismo de Jesús. Jesús, que como Dios toma la decisión de aceptar del Padre ese plan salvador que el Padre misericordioso engendró en su propio corazón, concibió en su propio corazón para la salvación de todos nosotros, lo asume Jesús y por la fuerza del Espíritu Santo nace virginalmente en el seno puro, santísimo de la Virgen María, y sin dañar, sin alterar, sin amenazar su virginidad, nace y se convierte en el Dios con nosotros. Y como Dios, por más que es Dios, se acerca a una simple criatura suya, familiar de Jesús, pero criatura suya, que es Juan el Bautista, quien había comenzado entonces un bautismo de preparación, un bautismo de penitencia.
Y Jesús se hace bautizar por Juan sin tener pecado, sin necesitar el don del Espíritu Santo, porque como Dios tenía ya la plenitud de la divinidad, luego no necesitaba recibir a la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo, pero humanamente, siendo Dios, pero humanamente, se hace bautizar por una criatura suya, recibe el Espíritu Santo y recibe también una declaración innecesaria también para él, porque desde antes de todos los siglos, ya Jesús, la palabra eterna del Padre, era también el Hijo eterno del Padre. Luego esta declaración del Padre, a través de esa voz que se escucha de los cielos, tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco, es una declaración innecesaria para Jesús. Surge entonces una pregunta para nosotros todos como cristianos católicos. ¿Por qué razón se hizo Jesús bautizar? ¿Cuál fue el motivo por el cual Jesús decidió someterse con tanta humildad, pero de alguna forma también sin necesidad, al bautismo? Pues resulta que la razón por la que Jesús se hace bautizar no es nada que tenga que ver con él, con su persona, con su vida, con su misión, con lo que constituye Jesús en sí mismo. El bautismo de Jesús se realiza como un misterio maravilloso en el que tú y yo y todos aquellos que hemos sido bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo por mandato de Jesús, somos beneficiados. Es en la persona, es en el ejemplo de Jesús donde se describen y donde se evidencian y donde se demuestran y donde se comprueban los efectos positivos del bautismo, del sacramento del bautismo. El bautismo de Jesús es muy diferente del bautismo de Juan el Bautista. Por esa razón, es el mismo Juan el que se encarga de aclararlo a aquellos que seguían pensando que él era el Mesías, el Salvador. Dice Juan que él bautiza con agua, pero detrás de él viene quien es más poderoso que él. Y esta persona que existe antes que Juan Bautista, bautizará a las personas con Espíritu Santo y con fuego. A lo largo de la historia de la Iglesia, todos los cristianos católicos, por 2000 años, hemos tenido claro que el bautismo de Juan se diferencia mucho del bautismo de Cristo, porque basta con leer detenidamente pasajes como el que estamos nosotros meditando hoy. Lucas capítulo 3, versículos del 15 al 16. Escuchamos en la voz, en los labios del mismo Juan el Bautista, que su bautismo es un bautismo diferente del otro bautismo que Jesús va a administrar. El bautismo de Juan es un bautismo de penitencia, de preparación, es un bautismo simbólico que representa el bautismo espiritual, es decir, el bautismo en el Espíritu Santo, que en la persona de Jesús todos nosotros vamos a recibir. En griego, la palabra bautizar significa sumergir en el agua. De tal manera que cuando Juan está hablando de su bautismo y cuando él dice, es cierto que yo bautizo con agua, lo que está diciendo es cierto que yo los sumerjo a ustedes en el agua. Pero dice a continuación Juan, viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Es decir, lo que está diciendo acá San Juan el Evangelista es que Cristo nos va a sumergir, no en el agua, como Él, sino en el Espíritu Santo y en el fuego, un fuego espiritual que purifica, un fuego espiritual que borra los pecados, un fuego espiritual que nos hace dignos de Dios.
A pesar de que nosotros por 2000 años hemos tenido clara esta distinción entre el bautismo de Juan Bautista y el bautismo de Jesús, en los últimos cinco siglos han surgido con Martín Lutero y sus secuaces un número de personas de mente muy cerrada y aparentemente también de una visión muy corta, porque no son capaces ni siquiera de leer en la misma Biblia que ellos dicen leer y entender plenamente, y en la que dicen también creer plenamente, y en la cual dicen ellos encontrar la verdad de Dios. No son capaces de encontrar y de leer pasajes como el de hoy, pasajes como el de Lucas capítulo 3, versículos 15 al 16, que nos muestran una distinción muy clara inclusive desde las mismas Sagradas Escrituras, entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. Siguen ellos pensando que el bautismo que nosotros tenemos que recibir es el bautismo al estilo de Juan Bautista, pero no leen allá en el versículo 16 que aquello con lo que el Señor mismo nos va a bautizar, aquello en lo que el Señor mismo nos va a sumergir, es en el Espíritu Santo, no ya en el agua, sino en el Espíritu Santo. Esta distinción es muy importante porque nos permite reconocer como cristianos católicos qué bautismo es el que hemos recibido. No hemos recibido el bautismo de Juan Bautista, hemos recibido el bautismo del Señor Jesús. Esta distinción pone a quienes somos en verdad cristianos, católicos, discípulos de Cristo, miembros de su iglesia verdadera, en contraste con aquellos pobres, ignorantes de la historia, de la teología, aún de las Sagradas Escrituras, que 2000 años después siguen recibiendo un bautismo de penitencia, un bautismo de conversión, un bautismo solamente para el perdón de los pecados. Jesús no necesitaba ser bautizado, mas sin embargo se bautiza como una preparación para el bautismo que después él va a enviar a sus discípulos a que administren a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús no necesita recibir el Espíritu Santo. El bautismo de Jesús es una preparación para el bautismo en el que Él mismo nos va a regalar a nosotros el don del Espíritu Santo. Jesús no necesita que descienda sobre Él entonces el Espíritu Santo, pero sabe Jesús que tú y yo sí lo necesitamos, y por eso es para nosotros, no para Jesús, que desciende de forma sensible el Espíritu Santo. De la misma forma, Jesús no necesitaba que se abriera el cielo para Él, porque Él viene del cielo. Él es Dios. Él es Dios. Luego, si se abre el cielo en el bautismo de Jesús, es una preparación que nos habla a nosotros de la esperanza que Cristo ha sembrado en nuestros corazones a través del mismo bautismo, porque bautizados en Él y por Él, no por Juan el Bautista, bautizados en Cristo y por Cristo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, un día también para nosotros se va a abrir la puerta de los cielos. Jesús no necesitaba que el Padre de los cielos, el Padre eterno, el Padre suyo, le declarara en ese momentito: tú eres mi Hijo predilecto, en ti me complazco. Toda la eternidad había sido el, entre comillas, tiempo, el momento, la ocasión en el que el Padre reconocía a Jesús, al Verbo suyo, al Verbo eterno, como su Hijo. Toda la creación, toda la eternidad, era el tiempo, entre comillas, porque en la eternidad no hay tiempo, pero era como la ocasión entonces para que el Padre reconociera a Jesús como su predilecto. Toda la eternidad era la ocasión, la oportunidad para que el Padre se complaciera en su Hijo Jesús.
Pero en el bautismo, Jesús se convierte para nosotros en el primogénito, aquel a quien nosotros después con nuestra misma vida seguimos, para que también a nosotros, como a Cristo, se nos regale el don del Espíritu Santo, se nos abra el cielo y se nos considere, se nos constituya mejor en hijos predilectos del Padre, en los que Él se complace. Jesús no necesitaba ninguna de las tres cosas, pero Jesús sabe muy bien que tú y yo sí que las necesitábamos y por eso nos las regala. El bautismo de Jesús se convierte entonces en el anuncio maravilloso de lo que su obra salvadora va a hacer en nosotros y por nosotros. Por eso es una realidad bastante absurda cuando en estos tiempos, 2000 años después, todavía encontramos pastorcitos tontos y mentirosos que siguen predicando y pregonando un bautismo como el de Juan. Y te dicen entonces que el bautismo que recibiste no tiene validez, sino fuiste sumergido en el río, en el agua. Tonto, que no escuchas y que no entiendes el evangelio cuando el mismo Juan te está diciendo que él sumergía a la gente en el agua, pero que Jesús va a sumergirnos a nosotros, pero en el Espíritu Santo. ¡Qué mente tan corta! ¿Cómo el demonio pone como un velo ante tus ojos que te impide ver una verdad tan clara que lees tú en tus propias sagradas escrituras, en tu misma Biblia? Y esa mentira es la que sigues enseñando para favorecerte a ti mismo. Porque para poder cobrar los diezmos, las primicias, las donaciones, las ofrendas, etcétera, necesitas bautizar a esos pobres ignorantes, muchos de ellos salidos de nuestra iglesia católica, pero que como malos católicos nunca se dejaron formar, y de ellos te beneficias y de ellos te aprovechas. Yo los invito, hermanas y hermanos, a que no se dejen engañar por vientos de doctrina tan torcidos y tan mañosos y tan contaminados como los que nos venden todas estas iglesitas de garaje. A una sola iglesia Jesús le comunicó la gracia plena del Espíritu Santo. A unos hijos suyos que creímos desde el principio que Él es el Hijo de Dios y que no tomamos pedacitos de las Sagradas Escrituras para creerlos, rechazando otros, sino que creemos la totalidad de lo que Jesús hizo, dijo y nos enseñó. Solamente a este grupo de hijos suyos en su iglesia, Jesús ha bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y nos ha comunicado, por tanto, la gracia maravillosa del Espíritu Santo que nos constituye en hijos de Dios, en hijos predilectos en los que el Padre se complace. Y nos ha abierto las puertas del cielo para que nosotros, al terminar esta vida que es peregrinación, podamos disfrutar de una eternidad con Dios nuestro Padre, con nuestro hermano Jesús, con nuestra Madre María, con nuestros hermanos y hermanas que nos han precedido en el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A nosotros, en la iglesia de Jesús, que hemos recibido no un bautismo de preparación, un bautismo que simboliza la actitud acogedora de la palabra de Dios, como lo hacía Juan, sino que hemos recibido el bautismo en el nombre de Jesús, con la autoridad de Jesús, ejercida por el mismo Jesús en la persona de sus ministros, siguiendo la orden de Jesús de que somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A nosotros se nos constituye en hijos y en hijas de Dios, para que el Padre se complazca en nosotros. Esta fiesta del bautismo del Señor se convierte entonces en el mejor recuerdo de aquel día maravilloso en el que pasamos de ser criaturas del Señor a convertirnos en hijas y en hijos de Dios por toda la eternidad, porque esa distinción
ese privilegio, ese don maravilloso de Dios no se termina. Aún no se termina ni siquiera para aquellos pobres católicos tontos, ignorantes, mal formados, mediocres y convenencieros que se han ido para estos changarritos y que se han dejado confundir por el demonio y que se han alejado de la verdadera iglesia de Jesús y que se han dejado llenar el corazón de tanto odio. Aún ellos, por más que están fuera de la casa del Padre, como el hijo pródigo allá en Lucas capítulo 15, siguen siendo hijos de Dios. Y el Padre misericordioso espera que un día recapaciten, como ese hijo pródigo que vivía entre cerdos y que se quería alimentar de todo lo que esos cerdos comían, y que vuelva a la casa del Padre. Hay muchos hermanos y hermanas como ese hijo pródigo que están viviendo en medio de todas esas porquerizas de sectas protestantes que no se alimentan de la palabra de Dios, sino como los cerdos, se alimentan de las obras, de lo que el demonio les puede dar. A esos hermanos y hermanas, el Padre misericordioso sigue esperándolos para que regresen a la casa paterna, a la iglesia que él mismo fundó. A esos hermanos y hermanas, también nosotros como sacerdotes, mis hermanos obispos, los diáconos, seguimos también orando constantemente para que recapaciten y para que ya no se alimenten de la comida de cerdos que les dan esos protestantes en esas sectas en las que los explotan y los extorsionan y los manipulan y les lavan el cerebro, sino para que regresen a la casa del Padre, donde son alimentados por Cristo mismo, donde se prepara la mesa, el banquete, en la que el cordero, el becerro más gordo, es sacrificado. Cristo, que se convierte en alimento de vida eterna para todos nosotros. Que esta celebración del bautismo te lleve a ti, hermana católica, y a ti, hermano católico, a valorar tu fe, a sentirte orgulloso de hacer parte de la única y verdadera iglesia fundada por Dios mismo, en la que está depositada la totalidad de la verdad, en la que ha sido puesta la totalidad de los medios de salvación, que son los sacramentos, en la que se ha revelado plenamente la palabra de Dios, a la que el mismo Dios ha alimentado con pan del cielo, con el pan mismo, con la carne misma de su Hijo Jesús, que ha dejado para nosotros en la Eucaristía. Que el Señor y la Santísima Virgen María nos ayuden para que sigamos descubriendo la riqueza y la grandeza de nuestra fe y para que con nuestras oraciones, con nuestro testimonio y con la formación misma en nuestra vida de fe, podamos ir rescatando a todas estas hermanas y hermanos que están en esas porquerizas de las sectas, alimentados por las porquerías que los pastores protestantes les ponen en su boca, en su mente y en sus corazones, para que al final, como Cristo lo deseó, sea un solo rebaño bajo un solo pastor. Amén. Mi orgullo es ser católico, pertenecer a la iglesia que Cristo fundó. Mi orgullo es ser católico, pertenecer a la iglesia que Cristo fundó. Creo en Cristo y creo en la iglesia. Nunca traicionaré ni a Cristo ni a la iglesia. Siempre fiel seré a mi Cristo y a mi iglesia. Mi orgullo es ser católico, pertenecer a la iglesia que Cristo fundó. Mi orgullo es ser católico, pertenecer a la iglesia que Cristo fundó.
Soy cristiano y soy católico. Nada de que creo en Cristo, soy salvo. Para salvarme tengo que creer en Cristo y en su iglesia. Mi orgullo es ser católico, pertenecer a la iglesia que Cristo fundó. Mi orgullo es ser católico, pertenecer a la iglesia que Cristo fundó. Gracias, Señor, por haberme llamado. Lejos de ti no hay paz ni amor. En tu iglesia me siento feliz y mejor. Mi orgullo es ser católico, pertenecer a la iglesia que Cristo fundó. Mi orgullo es ser católico, pertenecer a la iglesia que Cristo fundó. Es un gran privilegio siempre luchar por Cristo y su iglesia, dos grandes amores que llenan mi vida. Mi orgullo es ser católico, pertenecer a la iglesia que Cristo fundó. Mi orgullo es ser católico, pertenecer a la iglesia que Cristo fundó. Querido hermano, no te dejes confundir. Ama a Cristo en la iglesia que Él fundó. Solo así lograrás la eterna salvación. Mi orgullo es ser católico, pertenecer a la iglesia que Cristo fundó. Mi orgullo es ser católico, pertenecer a la iglesia que Cristo fundó. Venido avanzando entonces en este tema tan importante para nuestra vida de fe, para nosotros todos como cristianos católicos, y es el tema que se refiere al estudio de las Sagradas Escrituras. ¿De dónde proceden las Escrituras? ¿Qué es la Santa Biblia? ¿Cómo fue que la palabra de Dios llegó a nuestras manos? Hay un punto de acuerdo, un punto de convergencia, podríamos decir, entre los protestantes y nosotros, los cristianos católicos, y es frente al tema de Jesús como nuestro Salvador. Tenemos claro, nosotros como cristianos católicos, lo hemos tenido claro, mejor, por más de 2000 años, que es en la persona de Cristo en la que el Padre ha enviado la salvación para todos nosotros. Que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, pero que para poder hacer esto es que el Padre ha enviado a Jesús. Jesús se ha encarnado precisamente para darnos a nosotros la salvación. Eso es un punto común que tenemos nosotros como cristianos católicos y que los protestantes desde su fundación, desde 1517 en adelante, han tenido claro también, hasta el punto
que muchos de ellos cuando van a tocar a la puerta de tu casa o cuando van a comunicar su doctrina, te dicen, acepta al Señor Jesús como tu Salvador. Y la respuesta que tú deberías darle como cristiano católico es, ya llevamos tiempo haciéndolo, más tiempo que ustedes inclusive. Ya desde hace 20 siglos, desde hace 2000 años, lo venimos haciendo, venimos aceptando a Cristo como Mesías, como Salvador. Ellos lo presentan como una novedad porque ellos creen que aceptar a Cristo como Salvador significa salirnos de la iglesia de Cristo para pasarnos para la iglesita del pastor Alfonso o del pastor Jaime o del pastor William o del pastor Alemán. Pero no, la iglesia de Cristo es una y en esa iglesia es en la que nosotros desde el bautismo venimos aceptando a Cristo como nuestro Mesías, como nuestro Salvador. Jesús fue muy claro con su voluntad, que es la voluntad del Padre, esa voluntad de la salvación que nos ofrece el mismo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Mesías, nuestro Redentor. Más adelantito vamos a meditar en cada una de esas de esos tres nombres, de esos tres títulos, de esos tres roles que reconocemos nosotros en Cristo. Si Jesús hubiera querido que el hombre aprendiera lo mandado para hacer su voluntad de un libro, lo hubiera mandado a escribir, ¿cierto? Si Jesús hubiera querido que ese mensaje de la salvación hubiera quedado plasmado por escrito en un libro, y si esa hubiera sido la forma en la que Jesús hubiera querido que su mensaje de salvación se extendiera a todo el mundo, el mismo Jesús hubiera escrito un libro, o él mismo por lo menos hubiera escrito parte de ese libro, o él mismo por lo menos hubiera mandado a sus apóstoles a que escribieran un libro. Pero la realidad es una muy diferente, que Jesús no hizo ninguna de las tres cosas. Jesús ni escribió la Biblia, ni escribió siquiera parte de la Biblia. Y Jesús tampoco mandó a sus apóstoles a que fueran a predicar. A que fueran a escribir un libro. Jesús a lo que mandó a sus apóstoles fue a predicar, a evangelizar, a transmitir oralmente a través del testimonio de obras y de palabras lo que Jesús les había enseñado. Pero Jesús no mandó, no ordenó a sus apóstoles que fueran a escribir ningún libro. Jesús mandó a sus apóstoles a predicar, a bautizar y a vivir su testimonio a través de la vida misma que ellos vivieran y de las palabras que contenían la totalidad, no solamente pedacitos, sino la totalidad del mensaje de Jesús. Ya nos lo dice San Juan y ya lo meditábamos nosotros en las dos catequesis anteriores, cómo Jesús hizo y dijo muchas otras cosas que no están escritas en la Biblia. Ya nos lo refiere también San Pablo cuando nos habla de palabras de Jesús que nosotros no encontramos en la Sagrada Escritura y que lo vamos a ver más adelante. Ya la Biblia misma nos permite descubrir que muchas cosas no están incluidas en ella. Por ejemplo, el libro de los Hechos de los Apóstoles mayormente desarrolla el ministerio apostólico de San Pablo. En el Nuevo Testamento, 13 cartas son atribuidas a San Pablo, o sea que es poco más de la mitad del Nuevo Testamento. Pero no se habla allí del ministerio apostólico y evangelizador de Pedro, de Tomás, de Santiago, de Bartolomé, de Matías, etc. Se necesitarían más libros de los Hechos de los Apóstoles para incluir toda la obra apostólica y evangelizadora de los otros apóstoles que junto con Pablo extendieron oralmente a través de la evangelización, no de libros, sino de la evangelización, todo lo que Jesús les había enseñado. ¿Y dónde están esos libros? No se escribieron, porque la Biblia no contiene
en su interior la totalidad de las cosas que Dios ha revelado. Esa mentira tan grande la enseñó don Martín Lutero, y después de don Martín Lutero, todos aquellos otros ignorantes de las Escrituras que han creído esa idea tan errónea que procede definitivamente del demonio, pero que no procede del Espíritu de Dios. Que quede claro entonces que Cristo no mandó escribir ningún libro, ni él mismo escribió la Biblia, ni él mismo escribió siquiera parte de la Biblia. A lo que mandó él a sus apóstoles fue a predicar, a evangelizar, a anunciar el mensaje del evangelio, que no era un libro, porque no había ningún libro sobre Jesús escrito en ese momento en el que Jesús les da el mandato a sus apóstoles, sino que el mensaje del evangelio es el mensaje de Cristo mismo. ¿Cómo le hace entonces Jesús para que ese mensaje de la salvación que él quiere enseñarnos a todos nosotros, los hombres y mujeres de todos los tiempos y lugares y culturas, nos alcance? Funda su iglesia, no sus iglesias, funda su iglesia, en singular, una sola. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y a continuación le da a Pedro la autoridad a través de la cual Pedro va a poder transmitir con fidelidad el mensaje de la salvación. Va a convertirse Pedro en vicario de Cristo, en representante de Cristo. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. No está diciendo Jesús a todos los que funden iglesias, les voy a dar las llaves del reino de los cielos. Ni siquiera dice Jesús a todos los apóstoles, les voy a dar las llaves del reino de los cielos. No, solo a Pedro. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Significa eso: a ti te doy la autoridad, a ti te doy el poder, a ti te pongo por encima de los demás apóstoles, a ti te pongo como cabeza de la iglesia. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esa autoridad que le confiere, que le concede Jesús a quien antes se llamaba Simón, pero que después de haber sido elegido por Jesús mismo para ser la piedra de base de su iglesia, y que por tanto le cambia el nombre y le pone Pedro, esa autoridad es la que ha servido a la iglesia para transmitir fielmente, sin error, sin equivocarse, el mensaje de la salvación. Esa autoridad es la que le ha permitido a la iglesia definir en un momento particular de la historia el canon o la lista o la totalidad de los libros escritos que son inspirados por el Espíritu Santo para que se conviertan para todos nosotros los cristianos de verdad, en la palabra de Dios. Esa autoridad que le da Jesús a su apóstol, a Pedro, es la autoridad que se llama infalibilidad. Y esa infalibilidad que le confiere Cristo a Pedro es la infalibilidad con la cual después la iglesia define 73 libros como palabra de Dios y le confiere a la palabra de Dios el carácter de infalible. Yo me acuerdo que la primera y última de hecho, que yo por error criminal del destino, como dice la canción, escuché a los hermanos protestantes que en esta misma emisora estaban ofreciendo, como dicen ellos, sus enseñanzas sobre la fe. Era cuando un pastor, que no me acuerdo cómo se llama, decía que la Biblia, la palabra de Dios, es infalible, pero que en el catecismo de la Iglesia Católica, del que según él afirmaba que nosotros como cristianos católicos tenemos que llevarlo siempre a la misa, que el Papa en ese libro, que según él es un libro de tradiciones humanas, que la iglesia llama el catecismo y que lee en lugar de la Biblia, según este pastorcito más mentiroso que cosiaca, como decimos en Colombia, decía que el Papa se había atribuido a sí mismo
el carácter de infalible, el privilegio de la infalibilidad, y que según él, esa infalibilidad solamente la tenía la palabra de Dios. Y yo le pregunto a ese pastorcito, si me está escuchando, o si no me hacen el favor ustedes y le cuentan que yo le mandé a preguntar, ¿cómo sabe él y cómo saben todos los otros pastores protestantes que la Biblia es infalible si la Biblia no viene de Jesús? Si la Biblia no la escribió Jesús, si la Biblia no la mandó a escribir Jesús, la Biblia viene de la Iglesia Católica. A ese pastor debe estarle dando un infarto en este momento. La Biblia la hizo la Iglesia Católica y no la hizo Pedro, no la hizo ninguno de los otros 11 apóstoles, no la hizo ni siquiera el grupo de los apóstoles, el colegio de los apóstoles después de la muerte y de la resurrección de Cristo. La Biblia la hizo la Iglesia Católica, la Iglesia Apostólica, la Iglesia de Jesús, la única iglesia fundada por Cristo, la única iglesia que es histórica. Y la hizo la iglesia, ojo a esto, 3 siglos después de la muerte y resurrección de Cristo. Habían pasado más de 300 años para cuando Jesús es puesto en el mensaje de su enseñanza por escrito en las Sagradas Escrituras, y esos libros que contienen la revelación de la palabra de Dios, parte de la revelación de la palabra de Dios, es puesta como palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo por la Iglesia Católica. Voy a contar así a grandes rasgos esto que les estoy diciendo, y vamos a dedicar varias catequesis de nosotros, pues, de los domingos en este programa para hablar al respecto. Es en el año 382 cuando la Iglesia, a través de un sínodo o concilio en Roma, define la lista definitiva de los libros que hacen parte desde ese momento de la palabra de Dios, de la Santa Biblia. Es la Iglesia quien, bajo la autoridad de un sucesor legítimo de San Pedro en el papado, que era el Papa San Dámaso I, define los 73 libros de la palabra de Dios, le da el nombre a esa colección de libros y la llama Biblia, y declara para el mundo lo que hasta el momento el mundo no conocía, que hay un libro que contiene en su interior 73 otros pequeños libritos que se llama Biblia y que es palabra de Dios, que la verdad de fe contenida en esos 73 libros es una verdad que proviene de Dios y que por tanto es infalible, y es la autoridad infalible del Papa San Dámaso como sucesor legítimo de San Pedro lo que le da respaldo, autoridad a esa Biblia para que se convierta entonces en palabra de Dios infalible. Y es después, muchos años después, varios siglos después, en 1517, cuando un rebelde sacerdote católico que se llamaba Martín Lutero, que en paz descanse, pone en tela de juicio, pone en duda la infalibilidad del Papa, la autoridad del Papa, y se lleva, por supuesto, en los cuernos también a la Santa Biblia que por 16 siglos había sido tenida en la Iglesia Católica como palabra de Dios, como palabra infalible de Dios. Y es entonces cuando se toma la atribución este hermano sacerdote, que en paz descanse, de convertir la Biblia, que es palabra de Dios, en una Biblia modificada a su antojo, según su voluntad y según su propio entendimiento, y de afirmar cosas tan horribles que nunca habían existido, como que solamente la palabra de Dios contenida en esa Biblia, que después él va a modificar, es la totalidad de la revelación,
y que lo único que nosotros creemos como cristianos es lo que está en la Biblia. Eso nunca se había escuchado, eso nunca se había creído, eso nunca se había aceptado. Y enseña cosas tan horribles también, como la de decir que cada persona tiene la capacidad y la posibilidad de interpretar esa Biblia. Según ellos, según Martín Lutero y después todos sus seguidores, con la inspiración del Espíritu Santo. Pero es que resulta que cada uno de ellos aparentemente es inspirado por el Espíritu Santo para creer cosas diferentes. Y por eso en nuestros tiempos hay al menos 36,000 iglesias, entre comillas iglesias cristianas, nada más aquí en Estados Unidos. ¿Cómo puede el Espíritu Santo inspirar 36,000 verdades diferentes? ¿Cómo pueden decir ellos que tienen el Espíritu Santo y que ese Espíritu Santo los lleva a creer en 36,000 cosas diferentes? Un engaño. Es un engaño del demonio. Por eso quiero invitarlos a que escuchen esta canción en la que, en relación con ideas de los hermanos protestantes, enseñan muchas cosas mentirosas, muchos engaños, y por eso los invito a ustedes a que no se dejen engañar. No te dejes engañar por quien venga predicando que el mundo se va a acabar, que en tal parte está temblando, que las guerras por aquí y que el hambre por allá, las señales de que el mundo muy pronto se acabará. No, 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 esta no es la verdad, solo quieren espantarte para aumentar su hermandad. No, 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 esta no es la verdad, solo quieren espantarte para aumentar su hermandad. En la Biblia está muy claro y lo confirma la historia, que la tierra ha temblado en otros tiempos como ahora. Si te pones a estudiar y utilizas la cabeza, verás que en varios lugares tiembla por naturaleza. Ya lo ves, te quieren engañar, mejor busca la cita que te voy a presentar. Ya lo ves, te quieren engañar, mejor busca la cita que te voy a presentar. Capítulo 19, en los versos 11 y 12, primer libro de los Reyes, un temblor ya se conoce. También hubo un terremoto en tiempos del rey Osías, 2 años después que Amós empezó sus profecías. Las mentiras de los protestantes solo van a engañar a los pobres ignorantes. Las mentiras de los protestantes solo van a engañar a los pobres ignorantes. Solo la iglesia que Cristo le dejó a la humanidad, en todo lo que te diga te hablará con la verdad. Esta es la iglesia católica que nadie podrá vencer, porque según sus promesas con ella siempre estará. Oye bien, lo vuelvo a repetir, en la iglesia católica no te van a mentir. Oye bien, lo vuelvo a repetir, en la iglesia católica no te van a mentir. Entonces, volviendo sobre el tema, decíamos que Jesús, con la intención, con la voluntad de su Padre, lo que busca es no que Él mismo o sus apóstoles escriban un libro y que cada uno lo interprete según su voluntad, o que se lo lean a la gente para que todos sean salvados. No, Jesús funda su iglesia, y a esa iglesia
es a la que le da la autoridad y la infalibilidad, hasta el punto que San Pablo, que no conoció a Jesús, pero que por la tradición de los apóstoles, entendió esta realidad tan hermosa, está diciéndole después a su discípulo Timoteo que la iglesia es columna y fundamento de la verdad, que es la casa de Dios, columna y fundamento de la verdad. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Como vemos entonces, no es la Biblia, la palabra de Dios, el fundamento y el pilar de la verdad, sino que es la iglesia a quien se le ha confiado la Biblia como palabra de Dios, como revelación de Dios, junto con la tradición. Cristo entonces no dijo a sus apóstoles: siéntense y escriban el Nuevo Testamento para que todo hombre que lo lea lo interprete como le dé la gana o a su manera y saque su propia conclusión. Si así hubiera sido, no hubiera existido el cristianismo en la faz de la tierra, porque cada una de estas personas, como pasa ahorita con las sectas, hubiera entendido la Biblia a su propia voluntad, según su propio interés. Jesús sabe que una sola es la verdad, y esa verdad es la que se convierte en fundamento de la revelación que Él ha entregado, que Él ha confiado a su iglesia, que es la columna y el fundamento de la verdad. Por eso los apóstoles lo entendieron también, que nos lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículo 42, que los cristianos, aquellos que habían acogido el mensaje de Jesús, acudían asiduamente, es decir, con perseverancia, a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, la fracción del pan y la oración. Ojo que a lo que acudían las personas era a la enseñanza, no de cualquier payaso que se aparece por ahí, cualquier persona que aparece con una Biblia debajo del brazo y enseña cualquier tontería. No, a lo que acudían era a la enseñanza de los apóstoles. Y 2000 años después, los verdaderos cristianos, los católicos, seguimos acudiendo a la única enseñanza de los apóstoles que encontramos solamente en la iglesia de Jesús. ¿Con qué autoridad entonces la iglesia enseña la verdad de Dios, la revelación? Con la autoridad que el mismo Jesús le entregó a la iglesia, como la encontramos en Mateo capítulo 16, versículo 19, de lo que ya hablábamos. Mateo 28, 18, cuando les dice Cristo a sus apóstoles: vayan y hagan discípulos, enseñando todo lo que yo les he mandado, y bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esa enseñanza de Jesús que los apóstoles comunican es a lo que se le conoce como tradición. Entonces Jesús no vino a repartir Biblias, Jesús fundó su iglesia. A sus apóstoles los mandó a predicar el Evangelio. Y como decíamos, ¿qué es el Evangelio? Cristo mismo. No es un libro, porque en el tiempo en el que Jesús manda a sus apóstoles a evangelizar, nada escrito había sobre Jesús todavía. Vamos a profundizar en eso con más detalle en las siguientes catequesis. Los hermanos protestantes te engañan siempre diciendo que lo que Jesús mandó a sus apóstoles a evangelizar era con la Biblia, lo cual es totalmente falso. La Biblia viene a aparecer en el año 382. Imagínense ustedes, más de 350 años después de que Jesús murió y resucitó. Después de esto, vamos a profundizar con más detenimiento. Pero entiendan y conserven allí en su corazón esta verdad, que la verdad de Dios ha sido puesta no totalmente en la Biblia, sino en la iglesia, que es columna y fundamento de la verdad, y a la iglesia se le ha confiado el depósito de la fe, la verdad plena, total, que Dios nos ha revelado en la persona de su Hijo Jesús a través de dos medios: a través de la palabra escrita, pero también a través de la revelación, de la tradición, perdón. De tal forma que si fuéramos a establecer un orden tal y como desde la mente, desde el corazón de Dios ha surgido la salvación para todos nosotros, no sería primero Cristo y después la Biblia y después la iglesia,
o las iglesias como lo enseñan los protestantes. No, el orden real, bíblico, histórico, como ha sucedido, como ha sido la voluntad del Padre de los cielos, es primero Cristo, después la iglesia, porque Cristo fundó su iglesia, después la tradición, porque la tradición es la predicación oral, la evangelización de los apóstoles, y finalmente, como resultado, como fruto de esa evangelización, ahora sí, la Biblia, como parte apenas de la revelación de Dios, de la evangelización apostólica puesta por escrito. Con esta idea entonces vamos a cerrar la catequesis del día de hoy y los invito a que sigan ustedes a la vez invitando a otras personas para que nos escuchen y que vayan muchas personas saliendo de las tinieblas del error que todos estos pastores protestantes mentirosos han venido enseñando por tantos años. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. ¡Feliz semana! Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.